nos vamos con esto que les mencionábamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones cometidas por militares que derivaron en la muerte de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena de 73 años en la sierra de Songolica, Veracruz. La condena ocurre 18 años después de que el entonces presidente Felipe Calderón aseguró que esta mujer adulta mayor había fallecido por una gastritis. Ya saben ustedes que pues a Calderón le gustaba y es como la cara más visible y cómo aprendimos de la revictimización desde las instituciones y de la violencia institucional, primero señalando como víctimas colaterales de la guerra del crimen organizado a quienes morían, a los inocentes que morían en fuego cruzado, quienes eran confundidos por grupos criminales y eran asesinados, y lo minimizaba diciendo pues que era un daño colateral, un daño extra de esta guerra contra el crimen organizado, pero no solamente eso, sino que criminalizaba a víctimas inocentes. Un caso muy recordado es el de Villa Salvarcar en Ciudad Juárez, que incluso hasta la madre de uno de esos jóvenes asesinados en esa fiesta lo confrontó directamente, y pues dentro de esos argumentos que daba revictimizantes y de solapar y ocultar también las graves violaciones de derechos humanos que cometía el ejército dentro de esta guerra en contra del crimen organizado, entre otras cosas, fue que casos como el de Ernestina, que fue un asesinato, pues lo dijo que era una muerte por gastritis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estableció que el Estado mexicano incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada. La Corte concluyó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario. Además, el tribunal determinó que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Asensio Rosario. La CIDH constató que Ernestina Asensio, habitante de la comunidad de Tlatzinga, ubicada en la Sierra de Songolica, en el estado de Veracruz, fue violada por miembros del ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en las cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de la llamada guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón desde 2006. La Corte determinó que la violación sexual sufrida por Ernestina Asensio constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima. La señora de 73 años fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, Veracruz, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente. La CIDH determinó que el Estado mexicano violó el derecho de Ernestina Asensio a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de la señora Ernestina y sus familiares con el personal médico. Así es, pues ahí está esta información de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y en forma adicional la Corte determinó que la investigación ministerial no incorporó perspectivas de género
étnica ni etaria. Fue cerrada prematuramente esta investigación sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias y fue con base en motivos permeados con estereotipos étnicos, etarios y de género que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Asensio Rosario y de sus familiares. Un ataque que siempre busca vulnerar y poner en duda y no creer las denuncias que realizan las víctimas. La CIDH se refiere a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón realizadas el 13 de marzo de 2007, cuando él aseguró ante la prensa, sin ningún tipo de pruebas, que Ernestina Asensio falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Así fue la frase, la repito. Falleció de gastritis crónica no atendida, no hay rastros de que haya sido violada, es lo que dijo en ese momento el expresidente. Esas declaraciones se dieron cuando las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, la entonces Procuraduría General de Justicia Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaban todavía en curso sobre este tema. Ahora, lo importante es que una vez que se hace este reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las observaciones que hace al Estado mexicano, lo que le pide que responda al Estado mexicano, pues es que el Estado mexicano lo cumpla a la celeridad y pues más allá también de la disculpa que deba de venir a la familia de la señora Ernestina Asensio Rosario, que se apliquen las medidas de reparación de daño integral. Sí, esas declaraciones de Felipe Calderón fueron en una entrevista que le concedió al diario La Jornada a la periodista Claudia Herrera, que en ese momento era quien cubría la fuente presidencial, y fue exactamente lo que él les dijo, que había fallecido de gastritis crónica no atendida. Dijo, no hay rastros de que haya sido violada, y además le instruyó a la periodista que ojalá ella pudiera tener por sus propios medios el acceso a esa información. Él fue quien además se refirió propiamente a en ese caso, sobre este caso, él fue lo que señaló. Esa fue una entrevista el 13 de marzo de 2007, y cuando también la CIDH se refiere a que esto fue parte del Estado, ahora el gobierno, que es parte de este Estado, pues tendrá también que dar alguna respuesta sobre esto en su calidad de pues quien está administrando ahora las instituciones. Hay que recordar, y esto no quiere decir que se esté inculpando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no, y por eso también es muy, muy, muy importante este nuevo señalamiento que se señala al Estado, más allá, es decir, estas personas, estos soldados que cometieron semejante atrocidad, pues tienen una responsabilidad, pero si lo pueden hacer, y es por eso que también en muchos otros casos sí me parece muy importante que no nos quedemos solamente en las personas que ejecutan tal acción. Si esas personas lo pueden hacer es porque todo un sistema las protege. En este caso, pues los soldados estaban a cargo, estaban cumpliendo además y estaban formando parte de una política de guerra de Felipe Calderón, y después de que realizaron semejante salvajada, Felipe Calderón lo que hizo fue encubrirlos. Por eso es importante que se señale al Estado, no directamente o no solamente a los soldados que cometieron esto. El 31 de marzo de 2007, es decir, unos 15 días después de que Felipe Calderón dijo
que era que había fallecido por gastritis, la entonces presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, María del Rocío García Gaitán, también descalificó lo del primer peritaje que indicaba que la señora Ernestina Asensio había fallecido pues, a causa de todo el traumatismo que le provocó esta violación tumultuaria. Y no solamente le hizo el juego a Felipe Calderón, es decir, además la institución que se encargaba de proteger los derechos de las mujeres, además fue sumamente ofensiva en lo que señaló en ese entonces, en una visita justamente a el puerto de Veracruz, María del Rocío García Gaitán, quien fue presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que no se podía creer lo que la señora Ernestina Asensio alcanzó a decirle a sus familiares, de que ella misma señaló que había sido violada por los militares. No se le podía creer, según Rocío Gaitán, porque así dijo, pues estaba moribunda, balbuceaba. Entonces se me quita la certeza, dijo, de estos dichos de la señora Ernestina Asensio, y además pues dijo que lo había dicho en náhuatl así y no había tenido un traductor, lo cual es pues otra de las violaciones a este caso. Luego, miren, en la Cámara... Por cierto, fallecida en el 2015. Por cierto. Después, en abril de ese mismo año, el 24 de abril, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, otro de esos falsos defensores de derechos humanos, compareció ante la Cámara de Diputados y ahí nuevamente negó esta versión y volvió a apoyar la versión de que había sido a causa de la gastritis. Ahí estamos viendo precisamente la nota que publicó la Cámara de Diputados en ese día. Nos la está pasando Paulina Soto, muchísimas gracias, Pau. Y lo que él señaló nuevamente, dice que murió por una anemia aguda, por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas y no por violación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también estuvo apoyando esa versión de Felipe Calderón y que de esa manera no se llegara a la justicia y Felipe Calderón pudiera seguir de manera impune pues propagando su guerra a lo largo y ancho del país. Es algo, como les decía, sumamente doloroso esto que pasó. Hay que recordar también que el primer peritaje, la primera necropsia que se realizó, fue del doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez, de la Delegación de Servicios Periciales. Él, en su informe, detalló traumatismo cranoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales. También pudo constatar, sí, efectivamente, que tenía una anemia aguda. Era una mujer indígena, lo cual, pues desafortunadamente, explicaría, y desafortunadamente porque las poblaciones indígenas han sido empobrecidas. Y también señaló en su informe que en los genitales de la señora Ernestina Asensio se apreció líquido seminal en abundancia, desgarro reciente, señala así, en horas 6 en relación a las manecillas de reloj, es decir, esta es la forma en la que pueden ubicar las lesiones. Pero lo importante es esa parte en la que él sí documentó que había líquido seminal y que había un fuerte desgarre, en esta área genital de la señora Ernestina Asensio. Todo eso lo descartaron, lo intentaron desmentir en contra de pues algo que ya mínimamente se merecía una mujer indígena como ella. Era al menos la verdad, y su familia lo que merece es la verdad, y al menos de manera simbólica este fallo de la Corte pues nos recuerda que sí, lo que ocurrió fue una violación y que el Estado y el gobierno a cargo en ese momento de Felipe Calderón la intentó encubrir hasta ahora y pues ha intentado por todos los medios que no tenga justicia. Felipe Calderón
tuitea muchísimo, todo el tiempo sigue tratando de intervenir en la vida pública de México, pues ojalá que tenga ya una respuesta sobre esto, Romina. Así es, y bueno, pues recordar sobre todo lo que queda sentado en esta determinación de la CIDH, donde detalla y lo dice tal cual, dice: el tribunal consideró que se vulneraron los derechos a la verdad y a la integridad personal de la señora Ernestina. En consecuencia, la Corte declaró que México, y escuche, México violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, la honra y la dignidad. La dignidad, esto es muy importante porque, pues, para ellos, muchos de los ciudadanos eran víctimas, así como extras. En el caso, y sabemos que en este tipo de políticos, sobre todo de conservadores, pues la vida de quienes integran los pueblos indígenas pareciera todavía minimizarla aún más. Es importante lo que se dice: la protección judicial y la salud de la señora también se vulneraron. Y es por ese motivo que la Corte declaró la violación de los derechos y ordena al Estado mexicano implementar distintas medidas de reparación, incluida la investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Asensio para identificar, procesar y sancionar a los responsables. No hay nada de que, bueno, es un caso ya cerrado, un caso que ya no tiene, se tiene que, si en un dado caso no está la investigación activa, reactivarla y hacerla con estos delitos, con base en estos delitos: violación sexual, tortura y asesinato. Y en este caso no sería asesinato, muerte, porque, ojo, tendría que, y aquí a lo mejor también ver cómo lo dice la Corte, no es asesinato, es un feminicidio, un claro feminicidio con todo el contexto que tenemos. ¿Por qué hacemos también, o por qué hago también esta connotación del feminicidio? Porque las penas son diferentes. Entonces también tendría que abrirse una investigación. Además, dentro de las medidas que piden es brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a los familiares de Ernestina, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos, fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otro tipo de medidas que estableció la Corte frente a este caso de Ernestina Asensio Rosario. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Es un tema que de verdad la justicia va a llegar cuando estas medidas, o al menos las de reparación del daño y la búsqueda de la verdad, se cumplan, porque nada sirve que quede en el papel cuando la verdad, que es lo que se le vulneró, además de de todos los derechos, empezando por el de la vida, se le violentaron. El hecho de que no se llegue a la verdad, que no se haga una investigación, pues quiere decir que se le va a seguir vulnerando ese derecho. Y mira, estaba revisando el tuit, la cuenta de Twitter de Felipe Calderón. El último tuit es pues en defensa de María Amparo Casar. Para eso sí tiene tiempo, tiene internet y tiene ganas para hablar de ese caso. Para el de Ernestina Asensio seguramente no. Y esto que señala Romina del feminicidio es bastante contundente, me parece, por muchos sentidos. Sí, por como señalas, tiene que ver con las medidas, cambia eso, las medidas que se adoptan, pero sobre todo cambia también toda la explicación y cómo vemos este tipo de crímenes, cómo lo explicamos, cómo vemos que los cuerpos, nuevamente los cuerpos de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres indígenas, de las mujeres más empobrecidas, se pueden tomar literalmente como botín de guerra
en una guerra que inició un solo hombre en contra y con la falta de toda legitimidad.